Queridos amigos, aquí nos encontramos en este espacio de Hablemos Claro. Como siempre hemos señalado, Hablemos Claro significa precisamente hablar con precisión, hablar haciendo la distinción clara entre aquello que podemos confiar como certero, como cierto, aquello que sospechamos, aquello que dudamos y aquello que desconocemos. Incluso podríamos hablar, no lo había hecho en espacios anteriores, pero de aquello que podemos decir, eso no va. Como decía el gran Humberto Eco, que decía, ¿hasta dónde llegan los límites de la interpretación cuando la naturaleza dice no? Ahí en ese momento nosotros podemos decir, bueno, esto no es cierto, esto no es válido, esto no es algo que podamos sostener. Con esa intención es que precisamente abrimos este espacio para poder conversar con libertad y para poder extraer cosas que realmente nos resulten útiles y valiosas en nuestra cotidianidad, buscando vivir cada vez mejor y mejor. Y dentro de eso, pues, como este mes lo hemos dedicado a esa frase de Clint Eastwood que dice, no dejes entrar al viejo. Y en alguna medida le había comentado que cuando podemos decir que empieza nuestra vejez. Y yo contestaba, el día en que papá y mamá se enamoraron. Podríamos decir, el día en que papá y mamá decidieron unirse para que viniera uno a este planeta. En ese momento empezó nuestra vejez. ¿Y por qué digo esto? Bueno, sencillamente porque uno de los factores importantísimos, fundamentales en lo que va a ocurrir con nosotros y en cuánto tiempo vamos a durar, tiene que ver con la genética, como todo en la vida, ¿no? Cuando hemos abordado otros temas, también hemos considerado el factor genético como uno de los elementos clave, porque en realidad es el punto de partida de todo lo que va a acontecer, de todo lo que nosotros vamos a decidir, de todo lo que nosotros vamos a hacer a lo largo de la vida en un baile, en un encuentro con lo que llamamos los factores epigenéticos, es decir, aquellos factores que inciden sobre cuál va a ser el resultado de eso, ¿no? De tal manera que una de las formas en que uno puede tener una sospecha de decir, bueno, cuánto va a ser la longevidad aproximada que yo puedo tener, es tomando en consideración la vida por ejemplo, la duración de la vida de los abuelos, de los padres, de los tíos, de esos parientes que de alguna forma nos indican pues, la posible durabilidad que nosotros vayamos a tener. Dentro de eso, pues por supuesto, podemos contar, hoy en día contamos con lo que se llama la secuenciación genética, que es un examen donde evalúan precisamente la calidad y tendencia de muchos de nuestros genes, y entre ellos los genes de la longevidad. También podemos contar con la secuenciación epigenética, que es una determinación de cuáles son aquellos factores de riesgo que pueden operar sobre el código genético y que para nosotros son determinantes, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, el consumo de vitaminas, el tipo de alimento,
el tipo de actividad física que llevamos a cabo. O sea, es un cálculo aproximado, un cálculo, por supuesto, de tendencia más que de valor definitivo, ¿no? Son factores de valores definitivos. De tal forma que volvemos al concepto de complejidad. La idea de que todo está conectado y todo se vuelve transformado para evolucionar permanentemente, te hace que no podamos hablar de un determinado factor como determinante, que no podamos hablar ya de causalidad lineal como tal, sino de una interacción completa de distintos factores. A propósito de eso, hablando de, digamos, factores que facilitan una mayor longevidad o una longevidad saludable o una longevidad enferma, estaba revisando un artículo sobre la longevidad en Chile. Y porque Chile es hoy por hoy uno de los abanderados mundiales en longevidad. Y analizando cuáles eran los factores, este artículo señalaba, por ejemplo, las medidas que se tomaron en Chile a partir de poco menos de mediados del siglo pasado en la infancia, ¿no? Con respecto a la infancia. Por ejemplo, se estableció lo de la alimentación escolar, se estableció el cuidado de las madres durante el embarazo, se establecieron una serie de medidas de protección también de la primera infancia, un mejor control también sobre los factores de orden policial y político que incidieron para que aquellos jovencitos estén ahora en un promedio, en un promedio de 81 años como expectativa de vida para el caso de Chile. De tal manera que fíjense la importancia que nosotros tengamos en cuenta todos los factores que influyen sobre la longevidad a la hora de decir, bueno, ¿cómo hago yo para tener una vida longeva? Y además de una vida longeva, una vida saludable. Una de las consideraciones importantes, por lo tanto, es tomar en cuenta que nuestra vejez no tiene que ver ya con el hecho de qué edad tengo yo, sino de cómo voy yo dándole cuidado, mantenimiento y reparación oportuna a todo lo largo de mi vida. Todo lo largo de mi vida y tomando en cuenta esos antecedentes de orden familiar. Los antecedentes de orden familiar en el sentido de cómo trataron también a nuestros genes, nuestros antecesores, ¿no? Incluso hay estudios donde se ve la influencia de las generaciones anteriores hasta una quinta generación. Se han estudiado en algunos países nórdicos este fenómeno y se ha visto que esos factores juegan un papel, digamos, clave en el punto de partida de nuestra vida. Punto de partida de nuestra vida, también de los cuidados que hayamos tenido durante la niñez, de qué manera también fomentamos el ejercicio, la buena alimentación, los buenos vínculos desde la adolescencia. Y todo eso va estableciendo un nivel de riesgo que hace que nosotros podamos prolongar o no nuestra existencia, nuestros años vividos en este entorno. Un abrazo a todos los que se van sumando por acá, que van llegando. Aquí nos dice Industria Valor, la psicogerontología juega un papel importante en la gestión de la longevidad.
Exactamente. Ahora fíjense algo bien importante, ¿no? Y que hemos de tomar en cuenta. Hablamos de psicogerontología. Es decir, geronto significa vejez, tercera edad. Edad ya en donde empezamos a disminuir progresivamente nuestras funciones. Por lo tanto, es como subespecializar lo que es, en este caso, la psicología general. O sea, la psicogerontología es simplemente una detención de cómo nosotros nos podemos comportar en esa tercera edad. Ahora, ¿de qué depende cómo nos vamos a comportar en esa tercera edad? Y aquí entramos de lleno en el tema del viejo, ¿verdad? A eso que llamamos el viejo. Para algunos termina siendo ofensivo, para otros termina siendo una alabanza, pues, o un reconocimiento. Que es las etapas por las que nosotros vamos pasando y la función que vamos desempeñando, pero donde se trata de un continuo. Decíamos de la vida es un continuo. La vida, esas distinciones de edades es algo que nosotros practicamos a partir de una serie de criterios. En primer lugar, un criterio estrictamente biológico, que es que cada especie tiene como un programa genético, ¿verdad? Ese programa genético del que hablamos, donde hay un rango de existencia. Por ejemplo, para la mosca, ese rango de existencia es 48 o 72 horas, ¿no? Para la tortuga, ese rango es de unos 300 años. Para nosotros los humanos se ha calculado que el nivel de posibilidades ronda los 100, 120 años. Y que precisamente eso es lo interesante de los estudios que se están haciendo en la actualidad. Si nosotros estamos diseñados para durar ese tiempo, 100, 120 años, ¿por qué hemos acortado tanto esa posibilidad, ¿no? De hecho, eso lo podemos, digamos, poner en cifras que ya mencionábamos la vez pasada, ¿verdad? En el sentido de que, por ejemplo, la expectativa de vida a mediados del siglo XIX era de 35 años, ¿no? Por supuesto, ahí jugaban un papel muy importante enfermedades, jugaban un papel muy importante, sobre todo, por ejemplo, enfermedades en la infancia, mala nutrición de la madre, ¿verdad? Las guerras, los accidentes, montones de cosas que hemos ido aprendiendo a cuidar. Por eso es que uno ve a lo largo de la historia cómo hay personajes que, por ejemplo, desde la época de los griegos o desde la época de las tradiciones orientales, que tenían 80, 90, 100 años, que sí llegaban a eso, ¿verdad? Habían tenido mitad prudencia, ¿verdad? Poco estoicismo, y habían podido llegar a esas edades. Y mucha suerte, ¿no? Creo que en la medida que hemos ido descubriendo factores, en la medida que hemos ido identificando qué favorece la longevidad y qué la corta, por supuesto, cada día tenemos más expectativa de vida. Cada día nos acercamos más a ese límite de los 100, 120 años. De hecho, fíjense que hay ya estudios donde se calcula aproximadamente que hay unos 200.000, 300.000 personas en el mundo que pasan de los 100 años. Indudablemente que esto nos indica que hay factores que podemos identificar
Y fíjense que uno de los factores al lado de las posibilidades genéticas y epigenéticas inmediatas, como puede, la epigenética inmediata se refiere a la influencia de factores químicos sobre el código genético. Pero hay la epigenética ampliada que se refiere en general a cualquier cosa del entorno que pueda afectar al código genético, ¿no? Y uno de los factores, aparte del cuidado de la madre, el cuidado de la madre cuando está embarazada, de la niñez cuando estamos pequeños, está el tipo de creencia social que está por allí, que está en el tapete, ¿no? Y creo que, por ejemplo, en la psicogerontología ha de ser un factor importante de atender, ¿no? Importante de atender. Es decir, ¿cuál es la creencia que está detrás de mi comportamiento? Sé que, por ejemplo, estudios recientes también han mostrado cómo cuando la persona no deja entrar al viejo, es decir, dice, bueno, viejo, ¿qué significa viejo, no? ¿Qué significa viejo? Viejo significa que yo me tengo que quedar en la casa. Viejo significa que yo tengo que vivir solo. Viejo significa que yo tengo que hacer una serie de conductas. Y dejar de hacer otras conductas. Por ejemplo, me comentaba en estos días una persona, que estábamos hablando sobre este hecho de la tercera edad, preparando este evento, y me decía que en Málaga, el lugar donde estamos viviendo ahora, en Málaga había una discoteca donde él fue, y esta es una discoteca para personas de tercera edad. Y entonces dice, bueno, y ahí la gente bailando y tal, y echándose su trago, y echando cuentos, y toda esa serie de cosas, de lo más tranquilo, y me decía, no veía ninguna diferencia con respecto a los adolescentes. ¿Ah? Había gente coqueteando, gente, ¿cómo se llama?, buscando relaciones con otras personas, todo eso igualito a cómo lo hacen los adolescentes. Y un poco la reflexión que hacíamos era, bueno, sencillamente porque ahí estás entre pares. Y como estás entre pares, te comportas como ese grupo social. Hay también la famosa investigación de Yale, que consistió en lo siguiente. Esta investigación es de los años 80, si mal no recuerdo, de los años 90. En la investigación de Yale se llevaron a un grupo de personas de tercera edad con problemas físicos, problemas de hipertensión, problemas de diabetes, con una serie de problemas, y los llevaron a un sitio retirado ambientado a las costumbres de su época de juventud, a las costumbres de su adolescencia. Y allí permanecieron varias semanas. Previamente le habían hecho una serie de exámenes, incluso le habían tomado fotos a la cara. Y después de terminar el experimento, se les volvió a tomar otra foto, y además de tomarle la foto, se volvieron a estudiar todas las variables, tensión arterial, niveles de variables sanguíneas, capacidad respiratoria, electrocardiograma, todo ese montón de exámenes que rutinariamente se realizan, por ejemplo, en un tutorial, ¿no? Y también para ver el desarrollo de la enfermedad de esos pacientes particulares. Resulta que todos, absolutamente todos, mejoraron sus variables. Mejoraron. Incluso pacientes hipertensos
se hicieron normotensos. Pacientes con diabetes necesitaron menos cantidad de hipoglucemiantes, etcétera, etcétera. Y así. Incluso casos de artritis también que mejoraron significativamente. Y lo más interesante, o parte de lo interesante de este fenómeno, fue que se le mostraban las fotos a testigos, personas que no conocían a estas personas, y se le decía cuál es la foto anterior y cuál es la foto posterior. Y las invertían. Es decir, la foto de después del experimento la colocaban como que la persona era más joven, era una foto que le habían tomado varios años antes de la anterior al experimento. Entonces fíjense cómo efectivamente el decir no deje entrar al viejo tiene un sentido interesante y profundo, que es que efectivamente la plasticidad de la que tanto hablamos del cerebro no es solo una plasticidad del cerebro, es una plasticidad del código genético. El código genético, en su forma de expresarse y en su capacidad para hacer mutaciones, ¿verdad? Disculpen que lo llame capacidad, pero en realidad si lo observamos con atención podemos decir que se trata de una capacidad. Es una realidad, es una realidad. Por lo tanto, si nosotros, por ejemplo, si yo desde niño digo, la vejez es interesante, la vejez no tiene por qué significar que yo me tenga que aislar, encerrar o cualquier cosa por el estilo. Y vivo en función de eso, y cuando llegue a esa edad también tengo el comportamiento que siempre he tenido, hasta donde me lo limiten, ¿verdad? Mis condiciones, también, es cierto. Yo voy a tener una vejez interpretada distinto de cómo se ha venido interpretando en los últimos tiempos la vejez como un momento en el cual ya estás fuera del juego social, fuera del juego de la vida, fuera del juego de los intereses, fuera del juego vital. No, todo lo contrario. Tienes un rol especial que llevar a cabo, un rol que cumplir, un rol a desarrollar, un rol para que dejes una huella, dejes un legado en el momento en que te toque partir. Y puedes disfrutar plena y completamente de esa etapa de la vida. Yo, bueno, les confieso, ¿verdad? A veces me confieso aquí en este espacio, ¿verdad? Yo les confieso que yo siempre he sido un admirador de la vejez. Quizás porque en mi educación, mi abuela fue una persona que influyó muchísimo sobre mi vida. La verdad es que yo no sé ni siquiera por qué, ¿verdad? Pero marcó de alguna manera un sentido, marcó un ejemplo, un modelo a yo seguir. Así que yo decía, yo a mi abuela, yo estoy enamorado de mi abuela. ¿Ya? Y efectivamente, toda la vida he dicho, bueno, cuando yo esté viejo, ¿no? Voy a disfrutar de esa vejez, voy a sacarle provecho, voy a no dejar que entre ese viejo que nos han estado vendiendo.
que no es real, sino que nos lo han estado vendiendo, y que podemos hacer real en la medida en que nosotros nos vamos preparando para una vejez limitada y limitante. ¿Qué ocurre el día de hoy? Por ejemplo, en mi caso, yo me doy cuenta que soy una persona vieja, de tercera edad, pues, cuando abordamos el tema. De resto, yo no noto cambios significativos en mi manera de pensar, en mi manera de sentir, en mi manera de aproximarme a la vida. Sino todo lo contrario. Yo ahorita estoy manejando una serie de proyectos, son varios proyectos que estoy manejando, con la información de última hora que tenemos a mano, y dentro de esos proyectos está la idea de que, bueno, probablemente continúe. También es cierto que desde hace unos 25, 30 años para acá, he venido ocupándome con un criterio médico de avanzada, de el cuidado personal, el cuidado, el mantenimiento y la reparación oportuna. No de manera, además, no de manera, digamos, absoluta ni obsesiva, con bastante libertad, pero... Y bueno, y ahí vamos. Y ahí vamos. Si ustedes me preguntan, si me dicen, vamos a Quito, o a detallar un poquito de qué se trata esto. Bueno, por ejemplo, nosotros, tanto mi esposa como yo, Laura como yo, hacemos yoga más o menos 3 veces a la semana. No tenemos unas costumbres muy cerradas, sino creo que todo lo contrario, más bien unas costumbres abiertas, en el sentido de que, por ejemplo, no es que todos los días sistemáticamente hacemos yoga, pero sí lo hacemos 3, 4 veces a la semana desde hace unos 10 o 12 años, quizás un poquito más. No, sí, indudablemente, más. No ha sido tampoco de manera regular, sino con algunas cosas. Cuidamos la alimentación medianamente, hasta el punto de que a veces echamos broma, decimos que somos veganos no practicantes, en el sentido de que preferimos las dietas vegetales y cuidamos, mantenemos por allí, bebemos muy poco alcohol, hoy por hoy ella ya no bebe alcohol, yo de vez en cuando una copa de vino o una cerveza. Hacemos ejercicio de fuerza, no tan disciplinadamente, la verdad. Lo tenemos como proyecto, ahora, a partir de ahora. Después, si tomamos complementos nutricionales, tomamos vitamina C, a veces vitamina D, en forma alternante. Es decir, seguimos más o menos los patrones que ustedes pueden ver en las medicinas de vanguardia. En las medicinas de vanguardia que ya se están convirtiendo en la medicina. Porque yo creo que esta lucha de Torre Babel que tenemos entre las distintas disciplinas y tal, tenemos que superarla en un momento dado. En un momento dado hay que superarla, hay que buscar consenso, hay que hacer más pruebas, ¿verdad? Hay que verificar aquellas cosas donde tenemos dudas, y en esa búsqueda hay continua, esa búsqueda continua. Ahora, hemos visto personas, incluso he asistido personas,
que lo toman de manera más rigurosa y han logrado procesos de rejuvenecimiento bien interesantes. Han logrado revertir la marcha de digamos, el estilo de crecimiento y deterioro que tenemos como seres humanos. Por eso, el mensaje de hoy quiero que sea bien claro. La plasticidad es un fenómeno genético y epigenético. No es únicamente la plasticidad cerebral. Todo el organismo es plástico. Es decir, todo el organismo tiene N posibilidades de expresión y va a depender directamente del tipo y calidad de cuidado, mantenimiento y reparación oportuna que nosotros hagamos de nuestros genes. Ese es el mensaje principal. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Siga informándose. ¿Qué cosas podemos aseverar? Por ejemplo, que si usted no tiene algún problema de orden genético en relación al consumo de vegetales, elija vegetales. Si usted no tiene un problema de alguna distrofia genética o algo, haga ejercicio muscular moderado, fortalezca sus músculos, eso es muy importante, desarrolle tono, no masa muscular, no exagere, pues el ejercicio moderado suficiente para que usted tenga la fuerza de hacer lo que hace cotidianamente, por supuesto. Si usted es un competidor de halterofilia, sí conviene que usted tenga un desarrollo muscular grande, aunque sepa que, por ejemplo, el ejercicio de la halterofilia parece que tiende a recortar su posibilidad de longevidad. Ojo, todo en la vida tiene una ventana. Está dentro de un margen en donde el exceso y el defecto son perjudiciales, mientras que estar en esa ventana, eso es lo que vamos determinando de los distintos factores. Tanto, por ejemplo, eso de comer vegetales, tomar con suplementos y superalimentos que están saliendo progresivamente y se van siendo identificados por allí. Ya la próxima semana nos extenderemos un poco más en ese aspecto, en el sentido de ver cuáles son, por ejemplo, los que sí ya tienen suficiente respaldo, cuáles todavía están en proceso de sospecha, cuáles están en dudas y cuáles podemos descartar. ¿Sí? Eso es lo que vamos a trabajar entonces para la próxima semana, a fin de que se cumpla aquello de no dejen entrar al viejo. ¿Ya? Entendiendo por viejo ese criterio errado de que tercera edad es igual a enfermedad, tercera edad es igual a inutilidad, tercera edad es igual a fuera de juego social. Todo lo contrario. Es decir, podemos revertir, podemos mantenernos muy saludables y despedirnos bastante saludables cuando ya la orden genética pues diga, pues, hora de apagar. Como les digo, parece que el rango está en 100, 120 y no sabemos si lo podemos estirar. Hay investigaciones apuntando hacia que podemos estirar eso como un chicle. Tal manera que ese término, estirarlo como un chicle, es válido para todas las cosas de la vida, incluyendo, por ejemplo, el tipo y calidad de relaciones sociales que tengamos. ¿Está bien? Después veremos más adelante también cómo utilizar nuestra sabiduría para que nos acojan quienes tengan la creencia de que edad significa estar fuera de juego. ¿Está bien? De esta
manera que los niños, los adolescentes, las personas adultas nos acojan con verdadera satisfacción y puedan compartir con nosotros experiencias simpáticas de la vida. ¿Está bien? Bueno, mis queridos amigos, por ahora lo dejamos hasta acá y nos vemos el próximo sábado por este espacio. Estoy en una serie de proyectos, algunos de ellos ya están comenzando a aparecer por acá, que tienen que ver con el desarrollo de videos, donde estoy trabajando sobre el arte y la ciencia de vivir con sentido gozoso, de envejecer con sentido gozoso y disfrutar de la vida con sentido gozoso. ¿Mm? Eso es una serie de videos que van a ir saliendo por las distintas redes sociales y está también el proyecto de desarrollar el Colegio Neurocódex, particularmente en Europa. Y esos proyectos están andando de diferentes maneras, le iré informando oportunamente. También para aquellos que quieran pertenecer al colegio, colaborar con el colegio, cualquier cosa, sigan por ahí por las redes, donde vean Luis Arocha Mariño, donde vean Neurocódex, bueno, ahí van incorporados. ¿De acuerdo? Ok, querido amigo. Entonces, por ahora, un abrazo y seguimos.